nuevamente junto a ustedes, saludándoles afectuosamente desde la Fundación Tove Pil. En esta oportunidad les entregaremos contenidos del libro Sube conmigo, del padre Ignacio Larrañaga, tan necesarios para vivir armoniosamente con el otro, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y dolor que nos causa la pandemia. Comencemos recordando los motivos o fundamentos por los que generalmente los seres humanos se juntan y conviven. Tenemos, en primer lugar, el más básico, la sexualidad afectiva, que une a un hombre con una mujer, se constituye el matrimonio y nace la primera comunidad. El segundo grupo humano es el hogar o familia, cuyo fundamento es la consanguinidad o sangre común. Los hijos son y se llaman hermanos y forman con sus padres una comunidad de amor e intereses. En tercer lugar, tenemos la afinidad que origina en la sociedad los diferentes círculos de amigos. Es una especie de simpatía que no se procura ni se cultiva, sino que nace ahí espontáneamente, como algo muy natural y preexistente entre dos personas. Otra razón menos común por la que los seres humanos se juntan y conviven es la proximidad o razones de patria. Es como una fuerza cohesiva que llamamos patria. ¿Y qué es la patria sino una familia muy numerosa? Finalmente, un último fundamento que congrega a los seres humanos son los intereses comunes, como lo es el trabajo, donde conviven durante 8 horas diarias o más. Pero llega Jesús, pasa por encima de todas estas motivaciones y planta otro fundamento absolutamente diferente de los anteriores, por el que desde ahora en adelante las personas podrán juntarse y convivir hasta la muerte. Es el Padre. En esta línea, Dios es nuestro Padre y por consiguiente todos nosotros somos hermanos. Aquellos que experimentaron vivamente que Dios es mi Padre, experimentarán también que el prójimo que está a mi lado es mi hermano. Se rompieron todos los cercos estrechos de la carne y todo queda abierto a la universalidad del Espíritu. Y así, seducidos por Dios, personas que nunca se conocieron, provenientes de diferentes continentes o razas, eventualmente sin ninguna afinidad temperamental, pueden a partir de ahora constituirse para amarse, respetarse, perdonarse, comprenderse, abrirse y comunicarse. Nació la comunidad bajo la palabra, y palabra con mayúscula. Aquella unión que origina y consuma la consanguinidad en otros grupos humanos, en esta nueva comunidad, la consumará la presencia viva del Padre. Si olvidamos esta raíz original y aglutinante, los grupos degenerarán en cualquier cosa. Y si en este momento la marcha de un grupo no está presidida por la experiencia en Jesús de amarse unos a otros como Él nos ha amado, puede acabar siendo escuela de egoísmo y mediocridad. Desde el comienzo del mundo y hasta su fin, el egoísmo levantará sus altas murallas entre hermano y hermano. Pensemos en esas palabras con tanta carga que Dios le dirige a Caín. ¿Por qué andas
sombrío y cabizbajo? Si procedieras con rectitud, ciertamente caminarías con la cabeza erguida. Este es nuestro programa: controlar todos los ímpetus agresivos que se levantan desde el egoísmo, suavizarlos, transformándolos en energía de amor y relacionarnos unos con otros en forma de apertura, comprensión y acogida. Pero, ¿quién es capaz de derrotar el egoísmo y hacer esa extraordinaria transformación, llegando a amar hasta la muerte? ¿Quién podría dominarlo? Bien, alguien ya lo derrotó: Jesucristo. Y nosotros pretendemos seguir sus pasos, ser misericordiosos y sensibles como Él, ser sinceros y veraces, mansos, humildes y pacientes, y tener predilección por los pobres, caminar bajo la luz de su presencia para que todas nuestras falencias, fragilidades o vulnerabilidades se vayan superando en Jesús y con Jesús. De esta manera, en este lento proceso, vamos pasando del egoísmo al amor. Mirando nuestra realidad, tenemos que pensar que en los diversos grupos, ya sea de trabajo, religiosos, deportivos o matrimonio o la misma familia, se dan situaciones que dificultan la relación con el otro. Y en este caso, algo que nos ayudará será conocer la diferencia entre amistad y fraternidad. Es cierto que no podemos tomar un bisturí, hacer una vivisección y señalar fronteras en la estructura de la personalidad diciendo: hasta aquí llega la influencia de los impulsos vitales, aquí comienzan las convicciones de fe, hasta aquí la fraternidad o desde aquí la amistad. Todo está en una combinada proporción, pero nosotros, para entendernos, tenemos que dividir y distinguir los factores involucrados. Para la amistad, vemos que anidan en nosotros mismos aquellos gérmenes que originan lo que llamaríamos el amor de amistad. Son fuerzas de relación, nacen con uno, vienen en la sangre. Pueden estar algunas veces estimuladas por circunstancias históricas, pero en general son congénitas. De partida podemos darle un nombre: afinidad. Se trata de una simpatía natural que brota espontáneamente entre dos personas. Antes de encontrarse las dos personas ya preexistía. Bastó que las dos personas se hicieran presentes por alguna circunstancia y se despertó aquella fuerza simpatizante. Es fácil de percibirlo y difícil de explicar. La gente, para expresarlo en lenguaje popular, dice: me cae bien, o no es de mi tipo. Otras veces dicen así: este me gusta y no sé por qué. Aquel otro no lo puedo ver y no sé por qué. Ese no sé qué, así escuchamos decir, ¿no?, es por el que estas dos personas, desde el primer día en que se conocieron, nació entre ellas una viva simpatía como por generación espontánea. Se relacionaron siempre a las mil maravillas, convivieron hasta la muerte en una feliz armonía, a pesar de que sus criterios en muchas cosas eran divergentes. Y también se da ese no sé qué por el que estas otras dos personas, aunque tuvieron una convivencia armoniosa durante 30 años,
nunca consiguieron ser amigos, a pesar de que nunca entre ellos hubo una seria desavenencia. La afinidad psíquica consistiría en eso, en que las dos personas están en las mismas armónicas. Ese parentesco psíquico no se busca, no se cultiva, está o no está, y su existencia no depende de la voluntad de las personas. Para comprender mejor estas relaciones interpersonales, vamos a explicar muy brevemente, dividiendo y diferenciando los campos, sabiendo que en la práctica no sucede así, porque con frecuencia estos se influyen, se entrecruzan, se condicionan mutuamente. Bueno, ya hemos visto que la amistad brota espontáneamente. En cuanto a la fraternidad, esta se construye como si estuviéramos levantando un muro con piedras muy desiguales. Cada una de estas piedras, con tan peculiares personalidades, todas ellas, tuvieron que adoptar posiciones apropiadas para ajustarse a las formas tan diferentes de las demás piedras. Se hizo un esfuerzo sostenido de adaptación. Muchas de ellas recibieron golpes y perdieron ángulos de personalidad para poder ajustarse mejor. Todas se apoyan mutuamente. Unas sostienen a las otras. Las grandes reciben gran parte de la presión del muro. Cada una respeta la forma de la otra. Se amó mucho porque se dio mucha vida. Podemos hablar de la fraternidad, pero es muy difícil de definir. Es un clima de confianza que nos envuelve a todos los que componemos un grupo. Es fruto de nuestra apertura acogida y que, bajo la palabra, nos comprometemos a caminar hacia una mutua transparencia. Y una vez libres los caminos y caídas las caretas con que nos vestimos, seremos acogidos y acogedores con cada diferente personalidad del grupo. Para entrar en este tema de las relaciones interpersonales y construir ese tejido tan sutil de la fraternidad, concretaremos este tema diciendo, primero, que amar es respetar. Es la primera y elemental actitud en las relaciones. Misterio por el que todo individuo no es objeto, sino persona, con un yo diferenciado, inefable e incomunicable. Un universo y una experiencia que jamás se repetirán. El otro es, pues, un mundo sagrado. No solo merece respeto, sino también reverencia. En segundo lugar, amar es adaptarse. Es relacionarse con los demás sin dominar y sin dejarse dominar. Es un proceso complejo de integración y ajuste en el medio en que se vive. El inconveniente es que nosotros tendemos a adaptar todo a nosotros mismos y no adaptarnos al otro mediante la racionalización. Y no nos ayuda el hecho de que disponemos de un excelente equipo de mecanismos de defensa para recrear todo a la medida nuestra. Será la autocrítica la que nos ayudará a enfrentar los diferentes rasgos de personalidad y podremos superar diferencias sin invadir y dejarse avasallar. En tercer lugar, amar es perdonar, es extinguir llamas de sentimientos agresivos como quien apaga una llama.
En estas emociones hay una vinculación adversa con cargas negativas, las lanzadas en contra del otro. Perdonar es entonces quebrar esos vínculos y desligarse. Vale la pena perdonar, porque el día en que uno se decida a perdonar, sentirá un alivio tan grande que acabará diciendo, valió la pena. Cuarto lugar, amar es aceptar. Es admitir con paz que el otro sea tal como es. El otro casi siempre es un desconocido y por desconocido es un incomprendido. No es aceptado y surgen los conflictos. Llegó a la existencia sin haberla deseado ni escogido y está ahí. Si yo debo adaptarme tal como soy y no como me gustaría ser, se concluye que debo aceptar al otro tal como él es y no como a mí me gustaría que sea. En quinto lugar, amar es comunicarse. Fuimos llamados para dar y recibir, para ser donantes y recipiente, siendo cada uno de nosotros un conjunto de proyectos en que cada uno, sin perder la individualidad, compartiéramos la riqueza de los demás y nos enriqueciéramos todos. No estamos para permanecer ahí como si fuéramos un ser acabado y cerrado, sino para superarnos, trascender nuestras propias medidas en común unión con los demás. En sexto lugar, digamos que amar es acoger. Es permitir al otro la entrada dentro de mi recinto interior. Acogerlo con brazos de cariño en una cima alta y difícil, pues requiere de una actitud de atención y apertura y de un despojo completo de tanto prejuicio o falsas imágenes que se nos levantan ante nosotros como altas murallas para bloquear la entrada y salida. Séptimo, amar es dialogar. Se trata de buscar la verdad entre dos personas o un grupo. En la vida de cada persona hay, pues, una plenitud y una carencia. Plenitud porque cuando veo o vivo una realidad, tengo la impresión de ver y vivir esa realidad plenamente. Sin embargo, cuando los otros ven y viven esa misma realidad, también ellos sienten que la ven y viven plenamente. Tenemos para dar y necesitamos recibir. Complementariedad significa eso. Yo tengo algo que tú no tienes y viceversa. Yo necesito de la plenitud de ellos y ellos necesitan de mi plenitud. Todo diálogo se desarrolla sobre diferencias. Es necesario que yo sea yo mismo y que tú seas tú mismo. El diálogo exige, en primer lugar, una gran sinceridad. No es tarea fácil construir la fraternidad. Ahora, un muro de cal y canto se levanta con facilidad. Suben también rápidamente las paredes construidas con piedras cuadradas, ladrillos o estos bloques de cemento. Pero para construir un muro sólido con piedras tan dispares, se necesitó de una ardiente paciencia y de una esperanza inquebrantable. A pesar de todo, si el Señor no hubiera estado con nosotros dándonos su ejemplo, de nada hubiera servido el esfuerzo de los albañiles. Con la esperanza
de ser verdaderamente hermanos, hijos de un mismo Padre, les deseamos una muy buena tarde y poder ir avanzando en esta gran tarea de ser para los demás como una refrescante sombra que cubra la tristeza y suavice el dolor de tantos hermanos. Muy buenas tardes y juntos nuevamente en una próxima oportunidad.